Colosenses 2, esta es la tercera parte, circuncidados y bautizados en Yeshua. Dos conceptos muy importantes, muy relevantes. Y en esta ocasión les voy a sugerir que tengamos por ahí cerca pluma y papel, lápiz y papel, cuaderno. Eh, no porque tengamos que ver algo muy difícil, no, muy complicado. Desde luego que no, todo esto ustedes ya lo saben, ya lo entienden, ya lo conocen, ya lo han aprendido, pero en ocasiones resulta necesario reafirmar un poquito más estos temas precisamente para poderlos transmitir, no tanto como para que nosotros los entendamos, porque ya los entendemos, sino para poderlos transmitir, sobre todo en el contexto de las palabras de Pablo a los colosenses, y justo porque estas palabras en ocasiones se han malentendido. La mayoría de las ocasiones se han entendido de forma equivocada y así se ha transmitido a los creyentes, aquellos que quieren realmente conocer a Dios. Y entonces resulta una lástima, por supuesto, que se se desconecte al creyente de todo este flujo divino en el conocimiento de Dios que nos conecta desde el Génesis. Así es de que pues es fundamental, importante poder entender, poder transmitir todo esto. Y estas palabras del apóstol Pablo a partir del verso 11 resultan fundamentales en tu fe, en mi fe, en el fortalecimiento de nuestra fe, a fin de que, como dice Pablo, seamos cimentados, ¿sí? Eh, y sobreedificados en la fe del Mesías. Dice el verso 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Ok, este versículo, como algunos otros, han sido utilizados para desechar el mandamiento original de la circuncisión que fue dado a Abraham. Y eso es un terrible error. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que no se enfoca correctamente el propósito de estas palabras de Pablo. La circuncisión que no es hecha de mano, ¿cuál es? Bueno, pues es la circuncisión del corazón, que es un concepto que se cita desde desde la propia ley de Moisés. Entonces no puede haber una contradicción, no puedes tú desechar algo que un concepto tan importante como este mandamiento, el mandamiento de la circuncisión, cuando en realidad lo que debemos hacer es ampliar nuestra comprensión acerca de este tan importante mandamiento. Entonces, esta circuncisión de la que está hablando Pablo, por eso él mismo lo dice, no es hecha a mano, no está hablando de la circuncisión en la carne, ¿sí? Eh, sino del corazón, la cual se da solamente en aquellos que como Abraham obedecen a Dios en todo y por todo. Por esa razón, Abraham lo hizo sin cuestionar. Y por lo tanto, la circuncisión de la carne es solo una consecuencia de la verdadera circuncisión del corazón, que es el nuevo nacimiento en la persona que viene por el Espíritu de Dios. Hoy en día es importante que puedas tú entender la razón por la que muchas personas van y se circuncidan, hacen pacto, etcétera, y de repente pasan los meses o algunos años y de repente ya se regresaron las personas, incluso salieron del sistema, de algún sistema religioso, el que sea, y hoy se regresaron. ¿Y qué pasó? No fueron circuncidados en el corazón.
La circuncisión en la carne vino a ser una incircuncisión en realidad. Por eso Pablo no es que se contradiga, es que no se está entendiendo el propósito más importante del mandamiento de la circuncisión, porque el mandamiento más importante de la circuncisión, que es justo el pacto entre Dios y su pueblo, va mucho más allá del aspecto físico. Eso significa que Pablo, en este versículo 11 que nosotros leemos, Pablo enfocó la plenitud de la vida que tenemos como creyentes en el Mesías justo en el contexto del propósito de la circuncisión, del propósito divino de la circuncisión, no en el propósito físico de la circuncisión, no solamente. Sería absurdo, no tendría sentido. Por esa razón, muchas personas no entienden la ley de Moisés porque todo lo quieren entender, comprender físicamente y nada más. Ese no fue el propósito de la ley de Moisés, nada. Todo el propósito del sistema sacrificial fue divino. Era para que en el corazón y en la mente de los hombres se creara un enfoque divino. Sin embargo, Pablo no solo se refirió en este caso a la circuncisión de la carne, sino al aspecto que va mucho más allá, ¿sí? A la circuncisión del corazón, la cual, como él bien lo dice, no es hecha a mano, por lo cual se refiere a una circuncisión que es en la circuncisión del Mesías. Vamos a leer nuevamente el versículo 11. Una vez más. Dice, en él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Subraya esto. ¿En qué momento? En el momento en que cambiaste tu vida. Dejaste el pecado por causa de la circuncisión en el Mesías. En él. Ese es el punto fundamental. Entonces la pregunta obligada sería, una vez más, Pablo desechó el mandamiento de la circuncisión que fue dado a Abraham como pacto entre Dios y las generaciones posteriores. La respuesta es no. Sin embargo, es indispensable entender el contexto en el que Pablo expresó el tema de la circuncisión, de la que somos objeto en Cristo, en el Mesías. Es necesario que podamos entender para poderlo transmitir. Si no te ha quedado claro, va a ser imposible que lo puedas transmitir. Y para lo cual entonces debemos conocer el origen. Hay que desmenuzar esto una vez más. Siempre, todas las veces que sean necesarias, no importa, hasta que nos quede lo más claro posible. Es necesario conocer el propósito original, la razón y el propósito espiritual del mandamiento de la circuncisión que fue dado a Abraham y para todo aquel que se diga pueblo de Dios. Si tú estás seguro, afirmas que eres pueblo de Dios, debes entender esto. Debes entender por qué Pablo habló de algo que hoy en día todo el mundo desecha, o no todo el mundo, muchas personas desechan como mandamiento. ¿Por qué hablo de la circuncisión si está desechado? Por supuesto que no. No tendría que estar hablando Pablo de este tema. Y sin embargo lo hizo justo porque es imposible desconectarte del origen divino de los mandamientos con los cuales se sustenta la doctrina de Jesucristo y los apóstoles. Génesis 17, acompáñame en tu Biblia, Génesis 17, a partir del verso 10. Dice, este es mi pacto, está hablando Dios con Abraham. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Señala aquí, subraya prepucio, la palabra prepucio, por favor. Y dice,
y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Cuál es la señal? Una señal, está hablando de una señal física en este momento. ¿Cuál es la circuncisión física? Haber retirado el prepucio. Vamos a poner atención en esto porque es algo que se va a desechar de la humanidad del hombre. Dice el verso 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Pongamos atención una vez más a este mandamiento tan importante. ¿Por qué a un bebé de 8 días de nacido? Muchos dicen hoy en día, no, pues vamos a esperar a que él decida, que tenga conciencia. Perdón, pero no estás entendiendo el mandamiento una vez más. ¿Por qué? Porque es una señal física en que manifiesta la fe que tú profesas y que vas a transmitir a este pequeño desde que nace. Ese es un pacto que no solamente se está confirmando con este bebé y Dios, sino está de por medio, como intermediario, los padres, asumiendo esta responsabilidad que vas a transmitir la fe, el pacto a esta descendencia. Por eso es tan importante entender, desmenuzar los mandamientos y no de inmediato desecharlos, cerrar tu mente porque te bloqueas para no entender algo tan maravilloso y tan importante como estos mandamientos. Y dice el verso 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Una vez más, porque está hablando en ese sentido el Señor a Abraham. Bueno, porque el propósito era este precisamente, una señal física, pero una vez más, ¿te acuerdas del estudio que tuvimos acerca de los tzitzit? Es una señal física externa en la ropa, ¿sí? Los hilos, el hilo de color azul que tienes que portar como mandamiento. Y dice el mandamiento para que recuerdes mis mandamientos. Dice claramente el texto para que recuerdes mis mandamientos y no te prostituyáis en pos de tu corazón. Es decir, aquí está hablando Dios de algo físico que forzosamente te va a recordar que tienes un pacto con el creador de los cielos y la tierra. Que esto va a permanecer como un temor de reverencia hacia tu Dios. Entonces, estas señales externas, físicas que se daban en mandamientos muy específicos, claramente tenían el propósito de recordarnos en todo tiempo de este pacto que nosotros tenemos con el Señor. Dice verso 14, y el varón, una vez más, y aquí vamos a poner atención, verso 14, y el varón incircunciso, el que mantiene su prepucio todavía, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, es decir, el que no hubiere desechado aquello que estoy desechando yo, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Está hablando aquí de una actitud de rebelión, de rebeldía, de no querer obedecer. Ok, ya vimos aquí el mandamiento tal cual. Vamos a la etimología para profundizar un poquito en la importancia de las palabras de Pablo. No estamos hablando de la circuncisión, el tema no es la circuncisión, el tema es por qué Pablo está hablando de la circuncisión para decirte que eres circuncidado en Yeshua.
Tienes que entender esto, pero para poder entender tenemos que hablar a profundidad del concepto original. La palabra circuncisión en el hebreo es la palabra milá y la palabra pacto, que también se describe en la promesa a Abraham, en el hebreo es la palabra brit. Estas dos palabras unidas significan que es el Brit Milá, significan el pacto del corte, literalmente, el pacto del corte. Ahora bien, el hecho de que la circuncisión en la carne sea un ritual, pues, que es un ritual físico, efectivamente, no significa que no tenga implicaciones espirituales. Y es ahí donde muchas personas se equivocan al desechar el mandamiento porque ignoran el propósito más importante de la circuncisión. Porque yo te pregunto, ¿qué haría de diferente a una persona la circuncisión de la carne si su vida no tiene ningún cambio y continúa viviendo como si fuera gobernado por Dios, como si no fuera gobernado por Dios, sino actuando por sus propios instintos? La pregunta es, ¿sirvió de algo la circuncisión? ¿Qué propósito? Por esa razón la gente no lo puede entender en ocasiones, porque dice, pues, ¿cuál es el propósito? O sea, no, pues si yo quiero cambiar, voy a cambiar. Pues claro que sí, pero te estás perdiendo de la riqueza del mandamiento, porque cuando tú lo comprendes en su totalidad, en su profundidad, tu fe se fortalece. Estás entendiendo más allá del aspecto físico. Recordemos que los aspectos más importantes que caracterizan a un verdadero hijo de Dios, primeramente se manifiestan en el corazón, en su corazón, en el corazón de las personas, para después ser expresados en hechos tangibles. Es en ese orden, no es al revés. Por ejemplo, la obediencia. La obediencia es una característica de un hijo de Dios. Sin embargo, podemos ser obedientes llevando a cabo el cumplimiento de los mandamientos, pero sin una convicción con sentido de lo que implican los mandamientos. Y entonces eso es religiosidad. Y no podríamos decir que eso es fidelidad. Eso no es fe, eso es religiosidad. O sea, entonces no se trata de cumplir por cumplir un mandamiento, no. Tienes que entenderlo, tienes que entender el sentido del mandamiento y también tiene que ser convicción en tu vida, para que entonces el propósito divino comience a surtir efectos en tu vida espiritual. Y eso lo vemos en diversos ejemplos que Yeshua nos dejó en los evangelios, en donde vemos que en diversas ocasiones Yeshua se confrontaba con los religiosos, o sea, los confrontaba a ellos, ¿sí? Con los religiosos de su pueblo, los líderes, los sabios de Israel, porque cumplían algunos mandamientos, pero sin entender a a lo que era, sin atender del mandamiento lo que era más importante de la ley de Moisés. ¿Qué era lo más importante de la ley de Moisés cuando habló en ese sentido Yeshua? Siempre que habló de la ley de Moisés, Yeshua siempre atendió a lo más importante, la justicia, la misericordia, la fe. Si tú cumples mandamientos, pero no atiendes a estos aspectos que son más importantes, los más importantes, que tienen que tener el sustento de todo mandamiento, que es lo que justifica el cumplimiento de cualquier mandamiento, entonces no estás cumpliendo con la ley de Moisés. Estás siendo un religioso. Mateo 23, verso 23. Fíjate lo que les dijo una vez más, dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,
¿Por qué está hablando del diezmo? Bueno, porque estaba todavía el templo y era un mandamiento. Recordemos que el diezmo se cumplía en el templo, en el tiempo en que estuvo el templo de Jerusalén. Y entonces se diezmaban los granos, las semillas, las cosechas, diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y fíjate lo que dice, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Cumplir con los mandamientos de Moisés, cumplir con la ley, cumplir con el diezmo. ¿Para qué? Para que los levitas, los sacerdotes, tuvieran sustento. Era necesario, por eso era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de cumplir con la justicia, con la misericordia, con la fe. Dice, guías ciegos, fíjate cómo les dice a los líderes, a los que eran súper cumplidos de la ley, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis al camello. Es decir, el mosquito es algo inmundo, no lo debes de comer. El camello también es inmundo, no lo debes de comer. Sí, pero estaban, ¿qué les está diciendo? Están cuidándose de no ser inmundos en lo más pequeño cuando realmente son inmundos en lo más grande, en lo más importante. ¿Qué fue lo que pasó con los líderes judíos religiosos? Entonces, se olvidaron de las implicaciones espirituales de los mandamientos. Y eso es justo lo que hoy sigue sucediendo con todos aquellos que por un aspecto religioso acuden a circuncidarse sin realmente haber experimentado en sus vidas el nuevo nacimiento. Y con el tiempo las personas regresan a su antigua manera de vivir. Y peor aún, porque el propósito espiritual de la circuncisión nunca se cumplió en ellos, tal como lo expresó el apóstol Pablo. Pablo no habló de este tema. Pablo habló de esta lastimosa realidad. Romanos 2, acompáñame en Romanos 2, en tu Biblia, a partir del verso 25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Está repitiendo las mismas palabras de Yeshua que le dijo a los líderes judíos, que eran hipócritas. ¿Por qué? Porque dice, es necesario que cumplan la ley, sí, pero sin dejar de cumplir lo más importante, la justicia, la misericordia, la fe. Y dice Pablo, la circuncisión aprovecha, o sea, ir y circuncidarte físicamente si guardas la ley. Es decir, lo que está diciendo Pablo, si guardas la justicia, la misericordia y la fe, que tu vida haya cambiado. Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, si no tienes justicia en tu vida, si no actúas con misericordia, si no amas a tu prójimo, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De nada sirvió. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¡Wow! ¿Qué está diciendo Pablo? Un gentil que sin tener la ley hace lo de la ley, es ley para sí mismo. Lo dijo Pablo en otro pasaje. Estamos entendiendo entonces de qué está hablando realmente Pablo. Pablo está diciendo, desechando la circuncisión. Claro que no. Fíjate cómo dice, claro que la circuncisión aprovecha. Por supuesto que sí. Y hoy infinidad de líderes están enseñando que Pablo desechó la circuncisión, que Pablo dijo que no sirve para nada la circuncisión, y están privando al creyente de una riqueza maravillosa a poder entender desde el origen y la razón y el propósito divino del mandamiento de la circuncisión. Uno de los mandamientos
más importantes que arraiga la fe de cualquier creyente. Pero una vez más, dice el verso 27, dice, y el que físicamente es incircunciso, pero que guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Eso está terrible, impresionante, imagínate. Verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. Está hablando de la circuncisión es verdadera, el propósito de la circuncisión. Dice, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Fíjate bien lo que dice. En espíritu, no en letra, no dice en espíritu, no en la carne. No, no en letra. Porque entonces se estaría contradiciendo aquí mismo Pablo. ¿Por qué dice entonces, por qué se metió con el judío? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué significa judío? El que alaba. Alabanza. Eso significa judío. El que alaba a Dios. Vamos a cambiar, parafrasear, para que entendamos por qué habló de judío específicamente Pablo. Dice, pues no alaba a Dios el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el que alaba a Dios es aquel que lo hace en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en los religiosos que se saben de memoria la Biblia. La alabanza, por eso dice la alabanza, el judío, es judío aquel, ¿sí?, que recibe, dice, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así es que Pablo, al afirmar que hemos sido circuncidados, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, como dice literalmente, está hablando de la obra sobrenatural del Espíritu de Dios que transforma las vidas de las personas. Yeshua es el mediador del nuevo pacto y en ese sentido está entre Dios y Abraham desde el origen, porque es el mediador para hacer efectiva la promesa de la bendición de las muchedumbres a las naciones, que en el hebreo, en la palabra goin, es decir, los gentiles, a fin de que dejen de ser gentiles y sean injertados a la nación del pacto. Otro aspecto que puede ayudar a comprender mejor la importancia del mandamiento de la circuncisión que trasciende la vida espiritual de las personas es entender el significado de la palabra prepucio. Por eso te pedí que pusieras atención ahí, si puedes subrayar la palabra prepucio del mandamiento de Génesis 17. Porque, bueno, la palabra prepucio, ¿qué es el prepucio? Es el pliegue cutáneo que es retirado cuando se realiza la circuncisión física, tal cual. Y la palabra hebrea para prepucio es la palabra orla. Y literalmente se traduce como incircunciso. La palabra orla se traduce literal, que es hebrea, la palabra hebrea para prepucio se traduce como incircunciso. Así es de que debemos entender bíblicamente qué significa ser incircunciso. Pero bíblicamente, cuando hablamos bíblicamente, es en todo el contexto, tanto espiritual como físico, no solamente físico.
Así es que debemos entender bíblicamente entonces qué significa incircunciso y para lo cual podemos ver que el libro de Levítico, me vas a acompañar al libro de Levítico capítulo 19, vamos a ver que la ley de Moisés se le describe a lo que es incircunciso como algo prohibido y que por lo tanto no necesariamente se refiere a personas. Es decir, no necesariamente se habla del prepucio físico, tal cual. Fíjate lo que dice Levítico 19 a partir del verso 23. Dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis, está hablando del momento de que llegaran a la tierra prometida, y plantéis toda clase de árboles frutales y consideráis como circunciso, como incircunciso lo primero de su fruto. Dice, consideraréis, lo vas a considerar como incircunciso, como algo no apto, como algo prohibido, lo primero de su fruto. Eso lo vas a desechar. Dice, 3 años os será incircunciso. Por 3 años no debían comer el fruto de la tierra. Dice, su fruto no se comerá. Tal cual, es un mandamiento literal. Entonces, pero está hablando, está refiriéndose al fruto de la tierra, a los primeros frutos, como incircunciso, como algo prohibido de acuerdo a la traducción, de acuerdo al concepto etimológico. Ahora, la palabra incircunciso en el hebreo, sí, es la palabra orla, es la misma palabra hebrea para prepucio. ¿Ya te diste cuenta? Es la misma palabra. La palabra incircunciso y la palabra prepucio tienen la misma palabra, la palabra orla. De manera que bíblicamente y espiritualmente hablando, el prepucio está representado por todo aquello que impide que estemos circuncidados con Cristo, como dijo Pablo, circuncidados en Él, en Yeshua. El, perdón, aptos, exactamente. Que seamos aptos en Él, que seamos aceptables en Él. El prepucio está representado por todo aquello que nos impide tener una comunión y una relación íntima con Dios. Por eso el Señor dijo, retira esto. La pregunta es, ¿crees que lo dijo Dios a Abraham solamente por un aspecto físico? Por supuesto que no. Tiene que ver con una relación íntima, espiritual, divina con nuestro Creador. Va más allá. Fue el mandamiento, como muchas veces lo hemos visto, lo hemos entendido, fue una enseñanza didáctica. Entendiéndolo de esta forma, podemos comprender el propósito del mandamiento original y la razón por la cual Dios lo estableció como un pacto entre Él y su pueblo. Por otro lado, la religión, y esto para aclarar un poquito, porque seguramente vas a encontrarte, ya te has encontrado con conceptos distintos, pero tienes que entender esto, la religión judía, a través de sus líderes, han traducido palabras, ¿sí? Como en este caso la palabra prepucio, que es la palabra orla, como una barrera, pero como ya lo hemos comprendido en diversos diccionarios, en ocasiones la religión judía ha impuesto significados y traducciones que no son coherentes con los diccionarios etimológicos. Ya lo hemos analizado en otras ocasiones. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Bueno, porque el liderazgo judío siempre ha influido en su doctrina, incluso al imponer significados y traducciones a palabras determinadas. Por ejemplo, en este caso, Nachmanides es un judío
Es un rabino, filósofo, pon atención en esto, y definió la palabra orla como bloqueado. ¿Te das cuenta que es diferente? No es lo mismo, pero a propósito lo definen de esta manera con toda la intención de influir en una doctrina específica. Es ahí donde se rompe, ¿sí?, la conexión divina con la escritura, con lo que tenemos escrito. ¿Por qué? Porque estamos hablando una vez más de las filosofías y huecas sutilezas de los hombres. Este señor tradujo esta palabra orla como bloqueado. Sin embargo, esta no es la definición etimológica que aporta el diccionario hebreo. Y enseguida Pablo nos habla del bautismo. Otro ritual, ¿sí? De manera que en la circuncisión se dio como un mandamiento. Igualmente tiene implicaciones espirituales que trascienden mucho más allá de la sumersión en el agua del bautismo. Como ya lo analizamos en el capítulo 17 del libro de Génesis, recibió el mandamiento de la circuncisión Abraham para él y para sus generaciones a fin de confirmar el pacto entre Dios y los que son de su pueblo. Dice el verso 12 de Colosenses 2, una vez, vamos a poner atención, dice, sepultados en él. Después de haber hablado de que somos circuncidados en él, dice, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Por qué el apóstol Pablo habla del bautismo en el Mesías, así como la resurrección en él? Después de que de la advertencia acerca de las tradiciones y las huecas sutilezas de los hombres que leemos en el versículo 8 de este capítulo. Bueno, el apóstol Pablo habla de la analogía profética de haber sido sepultados con Yeshua en el momento de su sepultura, como la muerte al pecado, a fin de ser resucitados con él en su resurrección, cumpliéndose en cada uno de nosotros la transformación que solo puede ser adjudicada a la fe, que es en el poder de Dios. Por eso habla Pablo de el poder de Dios en el contexto y el contraste de las huecas sutilezas por las tradiciones de los hombres que producen el engaño. De la misma manera, todo aquel que cree en el Hijo de Dios recibió otro mandamiento que tiene el mismo propósito que tuvo el mandamiento de la circuncisión, ser parte del pueblo de Dios. Mateo 3, verso 4 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quiénes os enseñó a huir de la ira venidera? Vamos a poner atención a partir del verso 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí la palabra frutos te debe recordar el pasaje que leímos en Levítico 19. De los frutos incircuncisos, no aptos. Y dice aquí, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y vamos a subrayar el verso 10, porque dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto,
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Literalmente nos está remitiendo Juan a Levítico 19 acerca de los frutos incircuncisos. Entonces estamos conectando los pasajes y los simbolismos. Los simbolismos siempre van a estar presentes en la Escritura, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Por esa razón, Juan estaba hablando en ese sentido. Ahora, si ponemos atención al versículo 10 de este pasaje de Mateo 3, existe una importante conexión entre lo que expresó Juan el Bautista y lo que leímos en el mandamiento de Levítico acerca de los frutos de los árboles incircuncisos, que de acuerdo a la traducción significa frutos prohibidos, no aptos para el consumo. Una vez más, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Así de que vemos una conexión entre la circuncisión y el bautismo. Un mandamiento antes de la venida de Yeshua, la circuncisión, y otro mandamiento después de la venida de Yeshua. Y la razón es porque a partir de la venida del Señor, aunque sigue siendo importante el cumplimiento del mandamiento de la circuncisión, tal cual, física, porque es una manifestación de obediencia y amor verdadera a Dios, ahora es el Espíritu de Dios el que da testimonio de nuestros verdaderos frutos, si son circuncisos o incircuncisos. Es decir, ya no importan las apariencias, ya no importa el aspecto religioso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que da testimonio, ¿sí?, al Señor. Podemos ser hipócritas y manifestar una apariencia de piedad delante de las personas, pero en realidad es el Espíritu de Dios el que da testimonio al Padre de la realidad de nuestro corazón. Y eso no lo podemos impedir. Por más rituales, por más manifestaciones hipócritas de apariencias, eso ya no va a servir ahora. Por esa razón ya no hay sacrificios. ¿Por qué? Porque ya no te vas a poder justificar por la muerte de un animal inocente. Hechos 19, a partir del verso 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les está preguntando si lo recibieron, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Pero estos ya creían. O sea, ok, sí, pero ustedes ya creen. Pero ya recibieron el Espíritu, por eso les preguntan una vez más: ¿por qué? Dice el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua, es decir, en la autoridad de Yeshua, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió? Recordemos que sobre Pablo estaba el Espíritu de Dios. En ese momento que da testimonio Pablo de la autoridad de Jesucristo,
al momento de imponerle las manos es cuando se da esta manifestación sobrenatural. Por supuesto que fue algo sobrenatural en ese momento y comenzaron a hablar en idiomas extranjeros y comenzaron a citar, a hablar de las maravillas de la palabra de Dios. Así que, de la misma manera en que en la circuncisión el bautismo tiene sus efectos en el espíritu de las personas, y esa es la razón por la que Pablo, en este pasaje, el capítulo 2 de Colosenses, no habla de aguas, sino de un sepulcro, en referencia a la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, el acto por el cual, al estar en Yeshua, junto con Él morimos a nuestra vieja naturaleza, a una vida de frutos incircuncisos, ¿sí? En ese momento, no aptos, morimos a todo eso para resucitar con Yeshua a una nueva vida, con frutos dignos de arrepentimiento, como Juan el Bautista le dijo a aquellos líderes religiosos. Así de que Pablo al afirmar que somos sepultados, pero también resucitados en Yeshua mediante la fe en el poder, subraya ahí ese pasaje, esta expresión de Pablo, en el poder de Dios que levantó de los muertos, nos está remitiendo al cumplimiento de una de las profecías más relevantes que se están cumpliendo en nuestro tiempo y que habla exactamente del hecho trascendente que de haber resucitado después de estar muertos en el espíritu. Literalmente, Ezequiel capítulo 37, a partir del verso 11, dice el profeta, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Está diciendo, hablando de, dice, mi pueblo, las 12 tribus. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Esta profecía de Ezequiel es para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque está hablando de un tiempo en que el Espíritu de Dios estaría obrando en todo el mundo. ¿Y quién es la casa de Israel hoy en día? ¿Quién es el Israel de Dios? Todos aquellos que están viniendo a Dios a través del Mesías, a través de su Hijo. Una vez más, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y fíjate lo que dice el verso 14. Y pondré mi espíritu en vosotros. Aquí está el nuevo nacimiento del que habló Yeshua y le enseñó a Nicodemo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy el Señor. Y lo hice y dice el Señor. Yo lo hice, dice el Señor. Esta profecía habla de la restauración, de un tiempo de restauración del pueblo de Dios por la obra del Espíritu del Señor. ¿Cómo es que puedes tú estar tranquilo y tener convicción acerca de que eres parte de esta profecía de la que habló Ezequiel, de que efectivamente Ezequiel habló de este tiempo que está siendo cumplida esta profecía a través del Espíritu de Dios? Bueno, porque solo tienes que recordar las palabras del propio Jesucristo. Él dijo claramente, en esta roca edificaré mi iglesia. Así de que la obra,
la otra que está siendo cimentada en esta roca que es Yeshua, en Jesucristo, es su iglesia. Tú vienes a ser una piedra colocada en este tabernáculo que está siendo reedificado por la obra sobrenatural de Dios a través de Jesucristo, a través del Hijo, cimentada en Él, sobreedificados en Él. Por esa razón, hablamos de una restauración del pueblo de Dios que se está dando en cumplimiento a esta profecía por la obra del Espíritu de Dios. Una vida nueva después de haber recibido la bendición del Espíritu de Dios para ser personas diferentes conforme a nuestro propósito divino y hacia una vida eterna, proyectados hacia una vida eterna, entendiendo que nuestro cambio tiene que ser ya para ser preparados antes de dejar este mundo a fin de estar listos para estar con el Señor y cumpliendo entonces nuestro propósito divino. Romanos 6, verso 1 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando en ese capítulo acerca de la gracia de Dios. Sí, dice, ¿vas a seguir en el pecado para que siga abundando la gracia? Claro que no. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estarías en la muerte, entonces. Seguirías muerto en el espíritu, en tu pecado. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Maravilloso, ¿no? Todo creyente, solo por Yeshua es circuncidado y bautizado en él. Así es de que, bajo la comprensión de estos dos aspectos que cumplen el propósito de hacer del creyente una nueva criatura, entonces confirmamos que estamos completos en él. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Señor bendito, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, por la oportunidad de gozarnos una vez más en el conocimiento que recibimos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor. Gracias, bendito Rey, por tu misericordia, por tu bendita bondad, por tu lealtad y por el amor que tienes por tu pueblo, Señor, por tu misericordia, porque nos permites comprender cada día un poco más, un poco mejor, lo que tú has querido que entendamos a través de tu palabra. En el nombre de Yeshua oramos. Amén.